Chicos, buenas, 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 buenas. ¿Se me escucha con normalidad? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Se me escucha con normalidad? Muy bien, creo que sí, si se escucha, sí, muy bien. Vamos a ver nuestro último repaso ya. Si hay alguien le dé la clave 78, 41, hay 78 la D, 41 y 42 a Marina. 41 la D y 42 la E. Muy bien, gracias, gracias. Confírmale y confírmale. Muy bien, chévere. Sabiendo eso, ahora sí, veamos, nos dirigimos a la parte de lo que sería el curso de cívica y economía. Entonces, para dar primero creo que es economía, ¿verdad? Un momento, ahí está. Qué raro, a ver. Ya. Por una extraña razón creo que no puedo resaltar algo. Perdón un momento. Qué raro. Esto de herramientas no funciona. A ver, ya. Muy bien. A ver, un ratito. Extraño. Ya bueno, igual tengo mis herramientas acá. Vamos ahora sí con las preguntas. Ya confírmame que tienes tu separata en las garritas. Confírmame tus separatas en tus garritas para poder comenzar con esta parte. Muy bien, Elena me dice que sí. Los demás, ¿dónde estamos? Confírmeme su zapato en las garras. Carla dice que sí, profesor, ya. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora, a partir de esto, este siguiente elemento, ¿no? Como recordaron los que vieron el día sábado, tuvimos un repaso y ahí hice todas las preguntas de examen de admisión. A partir de eso, hice esta separata teniendo en consideración los temas que han venido más o que se han establecido más en examen de admisión. Muy bien, dice la pregunta número 1, dice que la economía, al tener como objeto de estudio la conducta humana, hace referencia a que dentro del mercado, muy bien, hace referencia a ser un tipo de ciencia denominado ciencia social. Recuerda que ciencia social va a tener la idea de estar relacionada con el hombre, ¿no? Aquella ciencia que va a tener como base, principio de desarrollo y de importancia, va a ser el hombre como fuente de actividad fundamental, ¿no? Ahí tenemos ciencias que obviamente con un objetivo principal que viene a ser mencionado elementivis. Muy bien, sabiendo eso, vamos a ver la pregunta número 2. En este caso, la número 2 dice, Karl Marx, acá nos da el punto de vista. Hay que tener presente que Karl Marx pertenece a un grupo de economistas denominados los socialistas. Y Karl Marx, al ser un economista socialista, trata de explicarnos y entender lo que sería la famosa lucha de clases sociales que corresponde a las relaciones sociales de producción. Según esta idea, según esta circunstancia, dentro de la sociedad y el mercado, las empresas van a presentar o van a tener el grado de importancia en comprender que se deben desarrollar, ya que van a existir dos clases sociales, ¿no? Una clase explotada y otra la explotadora. Profesor, ¿cómo se llamaban las clases? Era el proletariado y lo que es el burgués. Ambos elementos eran la parte fundamental dentro de estas clases sociales y para los que se han olvidado, capaz,
algunos que ya no ni siquiera han repasado. Hay que tener presente que el burgués no era adecuadamente pagado, perdón, el proletario no era adecuadamente pagado. Y esa parte que no se le remuneraba o no se pagaba dentro de la economía es lo que íbamos a conocer con el término de plusvalía. Si la plusvalía es la parte dentro del mercado que no es dado de forma adecuada y sobre todo dado. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. La pregunta 3. La 3 nos hace referencia a la escuela neoclásica de la economía. En contraposición a Karl Marx, sostiene que la economía debe estudiar, tu compañero dice, profesor, la economía debe estudiar la que sería la escasez. La idea sensata y básica que dentro de la sociedad eh, vamos a tener presente que va a ser su problemática. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. eh, la escasez va a surgir como el problema que va a presentar la economía dentro del mercado, ¿no? Este problema o esta idea de generar un desarrollo solamente viene a ser el problema, pero acá hace referencia a lo que estudia. Se le conoce como la ciencia de escasez, ¿no? Acá se le está dando la idea de lo que estudia. Cuando se estudia algo dentro de economía, la idea no es la escasez, sino la idea es de las famosas y bien queridas y todo colosales actividades económicas. Esa es la respuesta. La idea es que la economía estudia las actividades económicas del hombre. Profesor, ¿por qué no la escasez? Tienes razón, la escasez es el problema, lo que trata de establecer la economía dentro del mercado, pero lo que trata de resolver y lo que trata de ver son las actividades económicas. Te lo había dicho en clase del sábado, Tilín. Sí, lo que trata de solucionar es las clases, pero lo que estudia son las actividades económicas. Y dentro del mercado, estas actividades económicas, esta idea de las actividades, siempre van a tener presente lograr cubrir o completar un adecuado nivel de desarrollo dentro de nuestro mercadito, ¿sí? Entonces, esa es la idea de toda economía, tratar de cubrir esto. Otro de los puntos que debemos de tener presente es que dentro de la sociedad, las actividades económicas se van a resolver o se van a establecer en tres niveles: actividad económica primaria, actividad económica secundaria y actividad económica de régimen terciario. Cada una de estas actividades van a ser parte fundamental dentro de tu desarrollo. Muy bien, otro de los puntos, sí, otro de los puntos dentro de la sociedad dice, no es un fin práctico de la economía. Para los que se acuerdan, para los que algún momento han visto, hay que tener presente que la economía tiene dos tipos de fines, ¿no? El fin teórico y el fin práctico. En el fin práctico vamos a tener presente que la economía buscaba el bienestar general de la población. Entonces hay que tener presente que este bienestar general implica estar bien. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué necesitas tú para estar bien? Profesor, yo para estar bien necesito tenerla a ella o a él, pero hay que tener presente que debes lograr tu bienestar. Y el bienestar se debe a la salud,
a la educación y lo más importante creo que, por eso platita de profe, sino como, claro, también tienes que tener unos ingresos considerables para el mercado. Entonces acá la respuesta sería desarrollo con, claro, crecimiento económico, no te olvides que es obtener lo que sería dentro del mercado ciertos elementos importantes, como es el caso de la famosa aumento del PIB. Entonces la respuesta acá sería la alternativa D. Chévere. La pregunta 5 también la vimos en examen de admisión el día sábado. Sería una falta de respetación hacia tu poder, hacia las actividades que hemos hecho y hace referencia a la división de la ciencia llamada la economía. La economía para un buen desarrollo, para una buena actividad, va a tener presente su desenvolvimiento en dos niveles. El primer nivel corresponde a la economía positiva y el segundo nivel a lo que sería la economía normativa. Recordemos que la economía va a basarse en estos dos niveles, ¿no? La positiva es lo que se va a encargar de ver una descripción dentro del mercado. Esa es la idea de la economía positiva, una descripción adecuada del mercado. Es objetiva porque simplemente se encarga de describir algo sin un problema. La otra parte de la economía hace referencia a la economía normativa. La economía normativa es la parte de la economía encargada dentro del mercado en ver cómo deberían ser las cosas. Es un punto de vista, opinión subjetivo que tiende a variar según las circunstancias. Entonces, no te olvides que la economía para un buen desarrollo va a tener que utilizar ambos elementos sin ningún problema. Ahora vamos al siguiente punto, la pregunta 6. Yo confío en ti, yo sé que puedes usar todo tu poder de tilín. A ver, dice el profesor, la 6 es la B. La teoría económica, creo que es la palabra clave, ¿no? Teoría económica. La teoría económica para un adecuado estudio de la realidad económica va a establecer el estudio de dos partes de la economía. ¿Cuáles son las partes de la economía que vamos a tener presente en la teoría económica? Es la macro y la microeconomía. Para los que estuvieron el sábado, y resolvimos con ustedes preguntas de examen de admisión, te diste cuenta que dentro del mercado se va a repetir considerablemente la idea de la macro y la microeconomía sin ningún problema. Profesor, ¿cómo diferencio cuando es macro y cuando es microeconomía? Hay que tener presente que la diferencia entre macro y microeconomía es el lugar que abarca el estudio. Cuando es macroeconomía, es un estudio a nivel global y a nivel país. Y cuando es un estudio microeconómico, es un estudio a nivel empresa y a nivel familia. Como notaste el día sábado en los exámenes de admisión de la Villarreal, siempre repiten la idea de lo macro y lo micro, y que tú vas a tener que averiguar sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental de la macro y la microeconomía.
Otro de los puntos que vamos a ver es el punto relacionado a los representantes máximos. La microeconomía, dentro de su desarrollo y dentro de su estudio, va a ser considerado un punto individual. En cambio, en la macroeconomía va a tener como máximo exponente al señor Alfred el Ilustre Keynes, ¿no? Keynes va a ser el que aparece en el periodo del crack del 29. Para los que se han olvidado, para que los que se han extraviado, hay que tener presente que el crack del 29 es una idea básica que es debido a la caída de la Bolsus de Valorus de New York. Así que tener presente que se da esta actividad. Vamos con la número 7. A ver, esta 7 es muy fácil, ¿ah? Recordemos que en el examen de admisión también viene una pregunta regalada, una pregunta sencilliwis, una pregunta para que te puedas relajar. Prácticamente esa pregunta es más fácil que el partido River y Alianza. Oh, por eso me duele ese partido. Son unas preguntas sencillas. Recordemos que todo elemento dentro del mercado, ¿sí? Todo elemento dentro del mercado va a tener una idea sencilla y fácil de lograr. La idea sencilla y fácil de lograr se llama un bien. Un bien es un objeto que dentro de la economía va a tener la capacidad y la prioridad de satisfacer tus necesidades. Profe, ¿qué sería si este objeto no logra satisfacer mis necesidades? Obviamente ya no sería un bien, sino un servicio. Lo especial de los bienes u objetos es que van a tener diferentes categorías. Por ejemplo, dice bien mueble. Este va a tener su característica de poder ser trasladado. El bien económico es aquel objeto que es creado por el hombre. Y acá tenemos la respuesta y me parece genial porque en el chat veo que todos lo están logrando. Es el famoso bien de consumo. El bien de consumo dentro del mercado viene a ser aquel objeto adquirido para poder satisfacer las necesidades de la persona, ¿no? Como dice tu compañero, uso directo. En los años 70, perdón, en 70, 90, en el examen de admisión de la Villarreal venía este bien denominado bien fungible. ¿Qué es o qué debemos tener presente como bien fungible? Recordemos que este tipo de bien va a tener la característica de tener un solo uso o como tu enamorado, corta duración. Oh, cochino. Muy bien, un ejemplo sencillo sería el helado. Entonces, ¿cuál sería lo contrario a un bien fungible? Es el bien infungible. El bien infungible va a tener la característica especial de ser considerado de varios usos dentro de una economía. Muy bien, vamos a ver, acá ya comienza otro tema ya. Dice, es todo aquello por lo general de carácter tangible que satisface por lo menos una necesidad humana. Justo lo que te había comentado, justo lo que te había dicho hace un momentito. Un ratito. Justo lo que te había dicho hace un momento. La idea dentro de la economía para lograr poder cubrir plenamente tu desarrollo, para lograr plenamente establecer tu adecuado desarrollo, va a ser el uso adecuado de este elemento
que llamaremos los bienes. Sí, muy bien, resaltamos los bienes, lo has hecho genial. En cambio, profesor, ¿cuándo sería servicio? El servicio dentro del mercado o la idea del servicio es cuando dentro de la economía una persona o empresa logra cubrir plenamente tus necesidades. Entonces, cuando dentro del mercado una persona o empresa logra cubrir sin ningún problema tus necesidades, ahora se llamaría servicio. Muy bien. Otro de los puntos que vamos a ver es la pregunta 9. La 9 dice, son aquellos bienes cuya demanda aumenta cuando el ingreso de los consumidores tiende a aumentar. O sea, aquellos bienes que voy a comprar más cuando obtengo o gano una mayor cantidad de dinero. Si gano más dinero, obviamente ya no voy a estar comiendo tripita, huesito broster, ese tipo de cosas extrañas y raras. Obviamente, a mayor ingreso, mayor capacidad de bienes. Otra pregunta que he visto y que seguramente nos debemos haber percatado el día sábado, los que estuvieron atentos, fue la pregunta de aquellos bienes que yo dejo de consumir cuando tengo mayores ingresos. Ahora, ahí viene la diferencia, ¿no? Una es lo que aumenta, ¿no? Y otra es la que disminuye. Genial, muy bien, José. Excelente, profesor. Si gano más dinero, voy a dejar de consumir huesito broster, voy a dejar de consumir tripita. Algunos ahí capaz dirán, profesor, sangrecita. Qué asco, pero tienes razón, ese tipo de bienes dejas de consumir. Profesor, ¿y cuándo se adquiriría o cumpliría la idea de bienes normales o también denominados generales? Son aquellos bienes que no se alteran bajo la prescripción, ya que son bienes que dependen del consumo de la persona, ¿no? Mantienen su relación estable con el ingreso. Simplemente al tener un ingreso estable, vamos a tener presente la adquisición de mencionados bienes. Pero al ver este aumento o disminución es donde se puede aferrar a cualquiera de los otros dos tipos de bienes sin ningún problema. Muy bien, la pregunta 10 es una pregunta que también vimos el día sábado. El profesor es diferente cuando nos hablan de porcentaje de nuestro ingreso, ¿verdad? Claro, ¿no? La idea del porcentaje de nuestro ingreso ya hace variación al poder consumir un pibitiwis más. A ver, ahí tus compañeros dice, profesor, usando mi poder de niño puro y a veces Australopithecus, tengo que tener presente que la respuesta es la E. Dice, son aquellos productos semi-elaborados, insumo de otros productos son los denominados bienes intermedios. Profesor, ¿qué es un bien intermedio? Un bien intermedio es aquel objeto dentro de la economía que está en un proceso de elaboración. Es decir, se está creando dentro del mercado. Esta idea del proceso de elaboración o se esté creando el producto va a generar este nivel de porcentaje en sus actividades. Muy bien. Otro de los puntos que vamos a ver, otro de los puntos que vamos a ver es el punto relacionado a la idea de los bienes de capital. El bien de capital, no te olvides cuando usamos el término capital, hace referencia a que permiten o generan un mayor nivel de producción. Son aquellos bienes destinados a la producción dentro del mercado de nuevos bienes
dentro de la economía, ¿no? El bien de capital entonces va a tener presente esta categoría especial. Muy bien, vamos con los siguientes puntiwis. Vamos a ver. Acá vemos las etapas del proceso económico. Acá vemos las etapas del proceso económico. Las etapas del proceso económico son 5, ¿no? Los que ya se olvidaron, estas 5 etapas, el que ha venido dentro del examen de admisión de la Villarreal son dos importantes. Las vamos a explicar de forma detallada. Primero, la que ha venido en esa. Primero vamos a ver la respuesta de esta. Etapa del proceso económico donde se da la asignación. Cuando hablamos de asignación, hablamos de pagos dentro del mercado. La única parte donde se da el pago dentro de la economía hace referencia a la distribución, ¿no? Viene a ser el pago de los elementos o de los factores productivos. Este pago va a ser importante porque va a permitir entender que existe un mayor o un menor desarrollo. Otro de los puntos que vamos a ver es la pregunta de examen de admisión de la Villarreal denominada el consumo. ¿Qué es o qué debo entender como el consumo? Viene a ser la etapa donde yo adquiero los productos para lograr poder cubrir plenamente mis necesidades, ¿no? Es la etapa donde yo voy a gestionar el adecuado desarrollo del mercado. Eso se le llama el famoso consumo. La etapa del proceso económico donde se elaboran los productos se denomina la producción. ¿Sí? Hay que tener presente que la etapa donde se va a generar el aumento de productos dentro del mercado es la producción. Esas dos han sido preguntas de examen de admisión. Yo confío en ti, en tu poder, en tu habilidad de niño puro, inocente. Siguiente pregunta es la pregunta número 12 y dice, el orden correcto de las fases del proceso económico. A ver, hay que tener presente que dentro del mercado las etapas del proceso económico vienen a ser 5, ¿no? Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Así que muy bien, excelente. Lo han contestado muy bien. Ojalá que te venga una de estas preguntas, Tilín. Yo sé que la harías genial, profesor. Me sacaría diploma en estas preguntas. ¿No? No te olvides, estas etapas o momentos son importantes porque dentro del mercado, cada uno de esos elementos participó considerablemente dentro del proceso de la elaboración del productivo, ¿no? Entonces, debemos de tener presente que tiene su rasgo fundamental e importantivis de desarrollo. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente puntiwis. En este caso, el siguiente punto nos hace referencia a la idea de que cómo se llama la forma en la actualidad que grandes empresas se desarrollan dentro del mercado sin ningún problema. O sea, las grandes empresas dentro del país, bajo qué nivel de régimen o bajo qué nivel de actividades
se tiende a desarrollar. Hay que tener presente que la idea de estas empresas es poder comprar y vender parte de la misma. ¿Cómo se llama este tipo de empresas donde se venden en pequeñas partes para un buen desarrollo? Muy bien, no te olvides que ese tipo de empresas donde yo puedo adquirir parte de ellas se les denomina las famosas sociedades anónimas, ¿sí? Una sociedad anónima entonces va a tener la característica especial de poder cubrir plenamente mis elementos de adquisición del mercado. Profesor, si yo quiero comprar IWIS, parte de una empresa, si yo quiero adquirir parte de estas determinadas empresas, voy a tener presente que voy a comprar sus acciones. Claro que sí, Tilín. Vas a tener que comprar parte de empresas. La mayoría de empresas grandes bajo estas acciones son importantes ya que van a dominar el mercado y lo más probable es que gracias a la venta de acciones consigan mayor dinero o como podemos decirle mayor capital. Muy bien, vamos con el siguiente punto. La pregunta 14 es una pregunta sencillita. Yo sé que tú puedes lograrlo. Yo confío en tu habilidad y en tu desarrollo. Como que la E, los restaurantes, las farmacias y las peluquerías dentro del mercado pertenecen muy bien a la E, la competencia monopolística. Y tú dirás, profesor, pero ¿por qué es competencia monopolística? Profe, ¿cuántos socios como máximo tiene una sociedad anónima cerrada? 20 socios como máximo. Atomicidad más producto diferenciado. Muy bien, ¿no? La idea de una competencia monopolística es que dentro del mercado va a existir gran confluencia de vendedores y gran confluencia de compradores. Dentro del mercado, esta gran confluencia de vendedores o compradores va a generar que se relacione muy cerca a lo que sería la competencia perfecta. Pero ¿cuál va a ser la diferencia, la prioridad o la importancia en su diferenciación? Es que el producto no es igual en una competencia o monopolística. En el producto que se presenta, el producto que se desarrolla es considerado diferenciado, ¿no? La idea de ser diferenciado implica a que cada uno de estos elementos van a tener un buen desarrollo y sin problemiwis dentro de sus actividades. No olvidemos los otros nombres, por ejemplo, el nombre de lo que sería el monopolio, donde vamos a encontrar un solo vendedor, monopsonio, un solo comprador, oligopolio, pocos, oligopsonio, dentro del mercado a un reducido número de compradores. Esos términos no te debes olvidar, ya que cada uno representa o tiene esas características especiales. Otro de los puntos que vamos a ver es la competencia perfecta que va a tener dentro del mercado la relación de la gran existencia entre lo que sería los famosos
compradores y vendedores en grandes cantidades, pero el producto sería igual, ¿no? La competencia perfecta entonces es una característica adecuada y especial dentro de cada uno de estos mercadillos. Muy bien, vamos a ver la pregunta 15. La pregunta 15 nos dice, cuando un número de empresas de una industria se unen con miras de una fusión, entonces se denomina, a ver, dice, ya. Hay tres tipos de coalición en el mercado, algunos ya se han olvidado, profesor. Yo me acuerdo de la idea donde las empresas se ponían de acuerdo en el precio, que era cártel. Yo me acuerdo la idea donde las empresas adquirían una de otra, llamada holding, cuando había la compra de una empresa sobre otra. Y en este caso, la idea bajo una dirección o bajo un objetivo o un momento único en el mercado se va a denominar el bien querido, en este caso, trust, ¿no? Situación especial en el mercado donde se relaciona este tipo de eventos. Chévere, muy bien. Siguiente pregunta, dice, característica de la denominada competencia imperfecta. Profesor, primero es saber qué Michi es una competencia imperfecta para poder contestar. Recordemos que una competencia imperfecta es donde dentro de un mercado alguien va a tener poder dentro de la economía. Ya pueden ser compradores o ya pueden ser vendedores. Eso es la idea del poder de mercado. ¿Sí? La existencia de los compradores y los vendedores para que puedan tener un buen desarrollo y actividades importantes dentro de cada una de las economías. Lo más interesante de esto es que en este tipo de mercado van a existir ciertas barreras, ¿no? Barreras para el ingreso de cada uno de estos eventos, ¿no? La existencia de barreras para este mercado sin ningún problema. Siguiente punto. Siguiente punto, dice. Ahí está fácil, ¿ah? Cuando nosotros, dice acá, se produce cuando en un mercado hay dos. Creo que esta es la palabra clave, ¿no? Dos. Dos compradores. La idea de los dos compradores, ¿sí? Ahí dice oligopsonio. No, no sería oligopsonio. La existencia de dos compradores hace referencia a lo que sería un duopsonio. La idea de dúo, sí, se van a presentar dentro del mercado como dos empresas, ¿no? Muy bien, polio vendedor y sonio comprador. Mono es uno, oligo es pocos y dúo son dos, ¿no? Cada una de estas formas claves voy a poder considerar los niveles de desarrollo del mercadito, ¿no? Cada una con una situación especial en cada economía sin ningún problema. Siguiente punto es ese término de monopolio bilateral, que hace referencia cuando nosotros usamos el término bilateral, quiere decir que va a existir uno de cada uno. En un monopolio bilateral va a existir un vendedor y un comprador y ambos van a luchar para poder tener poder dentro del mercado. Sí, la idea entonces del poder del mercadiwis va a generar dicha actividad
sin ningún nivel de falta de desarrollo. Muy bien. Dice, en un mercado, el precio es determinado por el mismo mercado. En este caso, cuando el precio es determinado o es establecido por el mismo mercado dentro de la economía, a esta situación se le va a denominar la competencia como ella perfecta. ¿Sí? Competencia perfecta dentro del mercado va a generar una adecuada relación entre los elementos. El siguiente punto dice, en un mercado plenamente competitivo, el o es el mecanismo utilizado para la determinación de los precios. En el mercado plena competitivo, el mismo mercado, la respuesta ahí sería 19, la D, el mismo mercado va a ser el responsable o va a tener dentro de sus categorías y actividades establecer adecuadamente este nivel de mercado. Por la famosa ley que funciona en el mercado cuando el producto abunda o el producto escasea, se establece una ley que es la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si esta ley nos va a permitir entonces saber la circunstancia y el valor dentro del mercadiwis de las actividades. Pregunta 20. Ya creo que vamos en la mitad. En este caso, la pregunta 20 nos explica el o las. Existe un poder mercado absoluto en el cual el producir determina el nivel de precios o cantidades. Dice él, existe un poder absoluto de mercado en el cual permite establecer el precio o cantidades a producir. Existe un poder absoluto de mercado, el cual le permite establecer el precio, las cantidades. No, no sería la C. En este caso, si hay alguien que tiene el poder absoluto en las decisiones que se puedan dar, esa empresa es un monopolista. Profesor, ¿y qué implica, qué razones o qué causales nos dan a entender a un monopolista de forma tal? Va a ser el único dentro del mercado con la capacidad de poner lo que él desee. Profesor, ¿y por qué va a poner el poder que él desee? Al no tener competencia, va a tener esta potestad o libertad plena dentro del mercado. La pregunta 21 es una falta de respeto hacia tu poder y todo lo que hemos visto en las clases. La pregunta 21, no te olvides que todo, a ver, ojo, vuelvo a repetir, todo lo que es dinero en nuestro país lo ve una institución. Si en el examen te viene, ya sabes qué marcar. Todo se ve por medio del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Control, emisión, establecimiento de las políticas monetarias, entre tantas actividades. Pregunta de la Villarreal, ¿cómo se llama el Banco del Poblador Peruano? Es el famoso Banco de la Nación, ahí están las alternativas también. Y también no nos vamos a olvidar de la SBS, no te olvides que la SBS se va a encargar de ver el uso del dinero en los bancos y el movimiento bancario en general. Todo lo que es bancos, todo lo que es actividad bancaria, automáticamente se va a encargar de verlo el famoso SBS. Siguiente punto nos dice así. Para el cálculo de la inflación
se recurre a quién. Vamos a tener presente que la institución responsable, la institución capacitada para medir la inflación en nuestro país va a ser el famoso y bien querido y colosal INEI. El INEI va a ser el encargado de establecer el cuidado de estas actividades. Pero el INEI va a utilizar este indicador denominado el índice de precio al consumidor. Este índice de precio al consumidor se encarga de ver la canasta de consumo de las personas dentro del mercado para saber si es que están utilizando grandes cantidades o pequeñas cantidades sin ningún problema. Muy bien, sabiendo eso, vamos a ver el siguiente punto que nos dice, el dinero es básicamente importante dentro de una economía porque obviamente hay que tener presente que hay datitos que no son sacados de los libros, algo tan complicado, algo tan complejo, profesor, no simplemente es tener nociones. En este caso hay que tener que el dinero sirve como instrumento de cambio, no es una herramienta utilizada como medio de cambio dentro de las economías. Si en algún momento el dinero se ve utilizado de forma especial, va a cumplir sus funciones diversas, pero la principal función le corresponde a mencionado nivel X. Vamos a ver el siguiente punto. A ver, vamos a ver un ratito. Vamos a ver el siguiente punto que hace referencia la principal consecuencia de la inflación. Para eso debemos tener presente que la inflación es un aumento de precios. La principal consecuencia es que dentro del mercado los precios suben. Debido a eso, el dinero ya no va a tener la misma capacidad de compra. Es decir, va a tener una pérdida del poder adquisitivo de este elemento, ¿no? Gracias a la inflación dentro del mercado, el dinero va a perder valor de forma considerable. Por eso, a veces cuando la inflación en algunos países llega a ser considerablemente poderosa y colosal, lo más importante es tener presente cambiar de moneda. Y la de profe sí es una consecuencia, pero la fundamental de todos es que gracias a la inflación ya no se va a poder desarrollar lo mencionado, ¿no? Sí es una consecuencia, pero como te dije, la prioridad eh, es fundamental para dichas actividades. La pregunta 25, y es una repetición, pero es muy sencillo, no te olvides, todo lo que es dinero en nuestro país, todo lo que es dinero dentro de nuestro país, va a existir un ente responsable de realizarlo, ¿no? Y ese ente responsable es el BCRP. Ojalá voy a rezarle a Zeus, a sacrificar una cabra para que te venga mencionada preguntita. Chévere. Ya, esta pregunta también es sencilla y justo también voy a explicar otro elemento. Cómo se llama dentro del mercado las monedas utilizadas dentro de este comercio internacional para un buen desarrollo? Ahí tenemos al famoso nivel de lo que sería las divisas, ¿no? Una divisa que viene a ser una moneda
extranjera importante utilizada dentro de tus actividades. Solamente van a existir 5 monedas consideradas divisas dentro del mercado, pero van a tener una considerable importancia y trascendencia. El otro pregunta de examen de admisión de la Villarreal lo vimos el día sábado. Hay que tener presente que se da dentro de la economía bajo el criterio del arancel. No nos olvidemos que el arancel es un impuesto establecido y cobrado a aquellos productos que compramos del exterior. ¿Sí? Vamos a subrayarlo. La respuesta que es divisas. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ya, esta pregunta 27 es una pregunta sencilla, pero que mucha gente a veces se bloquea y convulsiona. Cuando el tipo de cambio disminuye por acción de mercado, se dice que la moneda nacional no es depreciada. Profesor, ¿por qué? Porque cuando decimos que el tipo de cambio disminuye, la que se perjudica, la que genera esa problemática, en este caso es la famosa apreciación. La depreciación es la moneda que está perdiendo valor. Eso es la famosa depreciación. Entonces hay que tener presente la idea fundamental de mencionado elemento. Muy bien, la respuesta, claro, nuestra moneda pierde valor, pero perdón, nuestra moneda gana valor, pero la que pierde es el dólar. Chévere, muy buena pregunta, Sandro. Profesor, ¿y cuándo marcaría revaluación? En este caso, si nuestro tipo de cambio peruano fuera fijo, la respuesta sería la revaluación. Pero como tenemos un tipo de cambio flexible, la respuesta sería apreciación. Porque cuando se da el tipo de cambio fijo, sí se llama devaluación y revaluación. Pero cuando se llama tipo de cambio flexible, se llama la idea de la depre y la apre dentro del mercadito. Siguiente punto. El ingreso, claro, solamente para el tipo de cambio fijo es esta característica. El ingreso de sus divisas en el país se debe a, en este caso, el ingreso de dinero al mercado peruano se debe a la idea de las exportaciones. Cuando nosotros vendemos del mercado, cuando nosotros vendemos al mercado, van a presentar ese nivel de desarrollo de exportación. Y si nosotros nos compramos productos del mercado llamado importación, aplicamos la famosa salida de divisas, ¿no? Entonces, hay que tener presente que dentro del mercado o se puede exportar o se puede importar y eso va a generar un desarrollo y sobre todo una resistencia. Muy bien. Otro de los puntos que vamos a ver es el punto 29. Dice, se le conceptúa como la cantidad de unidades de moneda nacional que se entrega para adquirir una moneda extranjera. Eso es más fácil dentro del mercado que se da o se conoce como el famoso tipo de cambio, ¿no? El valor de una moneda establecida en el valor de otra. ¿Sí? La idea es que se genera este tipo de eventos. Según la circunstancia, según la situación,
las monedas tienden a cambiar considerablemente su valor sin ningún problema. Muy bien, sabiendo eso, vamos a la siguiente pregunta. No es un impuesto destinado a las municipalidades. Todos estos impuestos son parte de la municipalidad. Solamente hay uno que lo cobra la SUNAT, que es el famoso impuesto a la renta. El impuesto, sí, el impuesto a la renta es aquel tipo de impuesto destinado o establecido para aquellas personas que tienen sus ingresos anuales. O sea, si yo tengo mis ingresos anuales dentro del mercado, estaría pagando mi impuesto a la renta. No olvidemos que este impuesto a la renta va eh, a establecer este desarrollo en el mercado. Vamos con el siguiente punto. Dice, los pagos que se realizan a salud y representan para la economía. En este caso, para que funcionen este tipo de programas sociales, para que se den de alguna manera los diferentes programas sociales, se van a establecer o se van a determinar lo que sería como las famosas contribuciones. Otra contribución súper conocidaza, otra contribución considerablemente buena es para tus famosos AFPs y ONPs. Son montos de dineros que se dan para que en un futuro pueda ser retribuido hacia las personas. Siguiente punto, el impuesto indirecto que permite, ya, acá viene, profe, ¿cuándo sería tasas? La tasa recuerda que es para un uso directo de algún bien, ya sea trámite, por ejemplo, que se llaman derechos, ya sean permisos llamados licencias, y ya sean, por ejemplo, lo que son los arbitrios, que es para funcionamiento y mantenimiento. ¿Cuál es el impuesto? Claro, un derecho de examen de admisión es una tasa. ¿Cuál es el impuesto, pregunta 32, más importante para la economía nacional? El más importantiwis. Claro, muy bien, profesor. Ahí sí sería la A, el famoso IGB. Es el impuesto general a las ventas. El IGB es el impuesto establecido dentro del mercado al adquirir o comprar productos de una economía sin ningún problema. ¿No? El IGB entonces es fundamental, ya que dentro de la economía, al tener un mayor desarrollo, va a tener una mayor importancia. Muy bien, siguiente. Una empresa aumenta la productividad. Este término productividad es importante porque productividad es producir más. La idea de productividad es producir más. Pero cuando nosotros hablamos de productividad o producir más, hay que tener presente que hablamos de aquellos productos o aquellos elementos que van a generar o mayores niveles de la producción con iguales o con menor cantidad de recursos. Esa es la idea de la productividad. Muy bien, vamos entonces a ver cuál sería la respuesta acá. Hay muchas dudas, ¿sí, profesor? E o B. En este caso, la idea de productividad en un mejor nivel lo abarca la alternativa E. La capacidad dentro del mercado en que una empresa aumente o tenga mayores niveles de producción, teniendo presente la constancia de que dentro del mercado
se van a lograr o se van a obtener mejores niveles de producción. Entonces, esa es la idea básica de lo que conoceremos como productividad. Siguiente, pregunta 34. El tipo de empresa que tiene por mayor fuerza laboral las famosas pequeñas y microempresas, ¿no? Las MIPES, las micro y pequeñas empresas dentro del mercadito van a tener esta actividad. Profesor, ¿y por qué dentro del mercado estas ocupan la mayor tasa de obtención de empleo en el país? La respuesta es muy sencilla, chavito. La respuesta es que dentro del mercado, este tipo de empresas van a presentar un mayor nivel de actividades debido a su baja y poderosa inversión, ¿no? Como tienen bajas inversiones, permiten dar más trabajo y ser más abundantes. Además, tú puedes abrir tu propia micro y pequeña empresa, capaz, quién sabe, profesor, terminado el examen, voy a abrir mi propia micro o pequeña empresa con el poco capital que poseo dentro del mercado. ¿Sí? Legalmente puedes hacerlo. Nadie te detiene. Muy bien, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto dice, los socios que conforman una empresa que constituyen como sociedad anónima reciben el no. Ah, ya, bueno, esto también es recontra sencillo. Si una empresa se establece con la idea de ser considerada una sociedad anónima, ¿sí? Hay que tener presente que este tipo de empresas van a generar lo que sería una sociedad de accionistas, ¿no? Un grupo de accionistas encargados de establecer y determinar el pago de estos elementos. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta 36. El valor de productos finales divididos entre los habitantes. Acá esta da la respuesta clave, ¿no? Cuando hablamos de la producción dividida entre los habitantes, entre las personas dentro de la sociedad, para que exista o para que se tenga un mejor desarrollo, se la va a definir como el famoso PBI per cápita. No te olvides, cuando se habla de entre la población, entre el número de habitantes y todo eso, la palabra general es el término per cápita. Autor representante de la escuela fisiocrática. Acá tenemos dos autores importantes, que es Gurnay y Kesnay. La respuesta acá es Kesnay, por ser considerado uno de los más importantes de mencionada doctrina. Pero otro punto importante es mencionar a Gurnay, porque Gurnay es un economista que usó la palabra laissez, faire, laissez, passer. La idea de laissez faire y laissez passer hace referencia a que dentro del mercado las empresas deben actuar libres y el Estado se tiene que mantener al margen su desarrollo. Acordemos la palabra laissez para recordar la idea de libertad. Muy bien. Siguiente, pregunta 38. La doctrina fisiocrática proponía o prosperaría que dentro del mercado, los fisiocráticos sostienen que la propiedad, claro, no sería la actividad económica basada en la tierra, pues, ¿no? En este caso sería la famosa agricultura, ¿no? Actividad económica establecida y sentada bajo estos elementos. Otro de los puntos que vamos a ver es que la idea de estos denominados fisiócratas fue la base para lo que es la ciencia económica. Según los marxistas, el elemento que opera o genera valor
es la fuerza de trabajo, ¿no? Este es el elemento que genera valor en el mercado. Muy bien, sabiendo eso, vamos a ver la pregunta 40. Dice, autor de la teoría de la población. Hay solamente un economista que nos habla de población, de crecimiento poblacional en el mercado. Y ese gran y poderoso economista es el gran y poderoso y todo colosal Tomás Robert e ilustre Malthus, ¿no? Malthus nos expresa las ideas de una manera importante, haciéndonos entender que dentro del mercado había una situación de desbalance gracias al creciente y formidable ingreso de mayor población a las canastas de consumo. Siguiente, el proteccionismo como medio para aumentar la riqueza nacional, evitando la fuga de los metales preciosos, lleva el nombre de todos lados de los famosos mercantilistas. ¿Sí? Mercantilistas era un grupo de economistas que dijo, señores, para que dentro de un país genere un desarrollo, hay que tener presente que cada país debe luchar por la obtención de lo que sería el oro y la plata, ¿no? Legalmente luchaban para ver qué tipo de eventos permitan generar eh, este elemento. Muy bien, sabiendo eso y faltándonos un poco de tiempo, vamos rápidamente con las claves que corresponden al curso de cívica. Tenemos 25 preguntas sencillas de cívica. Yo confío en ti y en todo tu poder. Vamos a ver, la primera pregunta dice así. Uno, según la Constitución, o sea, el inicio de la vida, no. El inicio de la vida, ¿en cuál de estos elementos se da? El inicio de la vida se da con la concepción. No te olvides, la concepción es el inicio de la vida, ¿no? Y en este caso hay que tener presente que dentro del mercado y dentro de la sociedad, eh, todo ser es centro de derechos y deberes bajo esta situación, ¿no? El ser va a tener presente la idea de la concepción. Profesor, al tener el inicio de la vida, hay que tener presente que se puede alterar lo que sería su desarrollo o detener su desarrollo. A ese fin, a ese ideal de detener su desarrollo se le llama el famoso aborto. El aborto es el fin de esta situación, por eso el aborto es penado, por no tener un desarrollo establecido por ley, ¿no? ¿Cuál es el único aborto que sí se permite otorgar a la población? Se denomina el famoso aborto terapéutico. Y el aborto terapéutico nos hace referencia a que dentro del mercado sí se dé la idea de lo que sería el denominado vida de la madre en riesgo, solamente el terapeuta. Nadie puede ser discriminado por motivo de raza, origen, sexo, religión y otro tipo de elementos porque hay un punto fundamental que es igualdad ante la ley, ¿no? Nadie puede ser dejado de lado o establecido bajo este criterio. ¿Sí? Recordemos que todas las personas, sea cual sea la circunstancia o situación, no puede ser dejada de lado bajo ningún criterio de ley, ¿no? Legalmente, entonces,
establecidos de forma constitucional se debe proteger a la persona. Hay otro que dice honor y buena reputación. No te olvides que también este derecho está relacionado a que nadie, absolutamente nadie, debe hablar mal de ti. Si en algún momento, si en alguna circunstancia o alguna situación habla alguien de tu persona, obviamente estaría yendo en contra de tu derecho fundamental. Acá en la pregunta 3 nos dice, la libertad de desarrollo es que puede realizar cualquier actividad dentro de nuestro país. En la pregunta número 3 dice, el derecho fundamental, condición de otros derechos humanos, parte de los derechos de la persona, es el famoso derecho a la vida, ¿no? En este caso, el derecho a la vida es fundamental para nuestra sociedad. En este caso, hay que tener presente que la vida, sí, no puede ser establecida bajo ciertas condiciones en nuestro país, aunque nosotros tenemos nuestra famosa pena de muerte. No te olvides que la pena de muerte dentro de nuestro país se da por traición a la patria en situación de guerra, y no te olvides la otra que se llama terrorismo. Aplicable o no aplicable, ya lo explicamos también en clase, no es aplicable por estar sujetos a un acuerdo internacional denominado el bien y todopoderoso y querido Pacto de San José. Muy bien. La pregunta número 4 dice, fin supremo dentro de la normativa de nuestro país, el fin máximo del país. No te olvides lo que perdiste en tu última relación amorosa, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. No te olvides la E, ¿sí? La defensa no, del ciudadano entraría, ¿no? Puede ser confundible, pero recuerda que el ciudadano es aquella persona mayor de 18 años. Si dentro de nuestro estado solamente protegemos a mayores de 18 años, pues ¿no? Entonces, hay que tener presente que respetamos a la idea de todos en general. Ah, claro, ¿no? Muy bien, ¿no, José? Sea, como en Los Simpsons, nadie piensa en los niños. Muy bien, siguiente punto dice, un derecho de libertad física es transitar libremente por el país. Legalmente, profesor, yo puedo transitar por el territorio de nuestro país sin ningún problema. Claro que sí. Y se establecen dos formas para poder pararlo, ¿no? La primera forma es por tema de sanidad. Si se acusa de problemas de sanidad en una parte del territorio, sí se establecería esta idea de tratar de impedirte salir de él. Siguiente, pregunta 6. Garantía constitucional que ampara y protege el uso debido público. Esta palabra es la clave, ¿no? La información, o también podría ser la palabra intimidad. Si alguien vulnera tu información o intimidad, hay que tener presente que la garantía dada bajo esta circunstancia que me va a prevenir un adecuado desarrollo dentro de la sociedad es el famoso habeas data. Habeas data presenta o viene a ser aquella situación dentro del Estado en la cual me va a proteger mi información y a evitar que nadie me pueda dar información. Siguiente, es conocida también como aquella acción que protege, acá viene la palabra clave, ¿no? Esta es la palabra clave, libertad física. La garantía que se encarga de proteger tu libertad viene a ser el famoso habeas corpus, ¿no? Protege y engloba
adecuadamente lo que sería la libertad de la persona. Profesor, en este caso, la libertad de la persona va a ser protegida por dicha garantía con la finalidad de que ésta no pueda ser detenida injustamente. Para eso también debemos de tener presente que qué periodo de tiempo me pueden detener. Hay que considerar que son 48 horas como máximo de detención. Y la acción de amparo, muy buena pregunta. Si el habeas corpus protege tu libertad, el habeas data tu información y tu intimidad, la acción de amparo se va a encargar de proteger tus demás derechos constitucionales. Siguiente, el único órgano facultado de acuerdo a la Constitución en declarar inconstitucional todo es el famoso Tribunal Constitucional. Sí, ese va a ser referido a la idea de proteger y garantizar un buen desarrollo en el mercado. Muy bien, vamos a ver, dice, se interpone la acción de amparo cuando se transgrede el derecho, la acción de amparo se transgrede el derecho de sería trabajo, ¿no? Porque los otros son derechos relacionados a libertad e información. Pregunta 10 dice, no es parte del gobierno nacional, sería el denominado poder electoral. Este no sería parte de este gobierno. Muy bien. Siguiente, el Perú es una república democrática porque el poder dentro del territorio nacional emana del pueblo, ¿no? El pueblo es el único que va a tener el poder dentro del país para su desarrollo. Cuando el pueblo puede elegir a sus gobernantes de forma libre e independiente, sin presión alguna, se dice que la república es democrática, ¿no? Vamos a tener la capacidad legal de elegir quién nos va a resguardar. ¿Según qué principio se organiza el Estado peruano? Todos sabemos que se llama el principio de separación de poderes, que hace referencia a los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Debido a la existencia de gobiernos regionales con atribuciones y facultades, a esto se le llama la famosa descentralización. ¿Sí? La descentralización es darle autonomía y poder a cada uno de los bloques dentro de nuestro país para evitar que todos comiencen a desarrollarlo de forma inadecuada. Siguiente, el poder del Estado emana del pueblo, ¿no? No hay nadie más importante en nuestro país que la población. La población es la fuente de desarrollo para nuestro país. Muy bien, el Congreso otorga la amnistía, que consiste en borrar los delitos relacionados a temas políticos. A diferencia del indulto, que es un perdón establecido de forma global, la amnistía solamente te va a permitir borrar los derechos políticos que tengamos en nuestro país. Obviamente, esto te va a permitir desarrollarte y afianzarte en otros niveles de la sociedad. El Congreso puede iniciar investigación. El ente encargado de investigar es la Comisión Permanente. La Comisión de la Verdad se crea con el objetivo de ver los delitos de lesa humanidad cometidos en los años 90, que después se llama la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el gobierno de Toledo. La Comisión de Ética ve el comportamiento de los congresistas. ¿Están haciendo bien o no están haciendo bien? Encargar de la demarcación del país, ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como mandar elecciones, no te olvides que es
el presidente de la República. Va a tener la capacidad plena de realizar dichas actividades. Considerado como la principal atribución del Poder Judicial, lo vimos en el examen de admisión, es administrar justicia. No te olvides que nadie puede administrar justicia, solamente y legalmente el Poder Judicial. Los tribunales y juzgados son parte del Poder Judicial. Ya tenemos ahí Poder Judicial, chévere. 20 son las C. Dentro de la administración de justicia son aquellos jueces que no son elegidos por una autoridad, juez de paz. Este pata no es elegido dentro de la sociedad por un ente del Consejo Nacional de la Magistratura. Siguiente. Profe, ahora ya no se llama Consejo, claro, ¿no? Sí, se llama Junta Nacional de Justicia. Ya dejó de llamarse Consejo Nacional de Magistratura. Máximo ente del Poder Judicial, pregunta de la Villarreal, es la famosa Corte Suprema de Justicia. No hay un máximo ente o más poderoso que la Corte Suprema. Encargado de elegir a los jueces y fiscales se llama la Junta Nacional de Justicia. No te olvides todo lo que es jueces y fiscales en nuestro país. Esta institución sale con todo a tratar de detener. Banco encargado de establecer la moneda. Todo lo que es moneda, ya sabes que es Banco Central de Reserva del Perú. Y el último dice, organismo de control de la Constitución, el famoso Tribunal Constitucional. Muy bien, chicos, fue un gustazo haber compartido todo este periodo con ustedes. Yo ya me paso a retirar. Espero no volverte a ver. Cuídate mucho y éxitos en todos los proyectos que sigan hacia tu persona. Éxitos, Tilín. Hasta la próxima vez que Alá quiera reunirnos. Chao, chao, chao.